Hola a todos y todas. Hoy vamos a revisar la clase de sistema respiratorio, tráquea y pulmones. En esta clase vamos a revisar lo que nos quedaba de laringe, específicamente la histología, y vamos a revisar vía aérea inferior, pulmones y pleura. Aquí tienen un video que es corto, está relacionado con lo que es la actividad de taller, ya el cual ustedes van a tener que revisar y de manera individual cada uno va a tener que seleccionar los conceptos claves y en grupo trabajar para hacer un mapa conceptual. Esto para que les sirva de apoyo y práctica para su evaluación teórica, o sea, su evaluación de la próxima semana. Dentro de lo que es la histología de la laringe, el revestimiento endolaringeo, o sea, por dentro de la laringe, es doble y está conformado por la mucosa y una membrana elástica. Entonces, el epitelio de la laringe va a estar íntimamente adherido a la cara posterior del cartílago epiglótico y a los ligamentos vocales, a los ligamentos aritenoepiglóticos y al resto de las diferentes zonas de la laringe. Su adherencia va a ser cada vez menor. La mucosa de la laringe dispone de dos tipos de epitelio distribuidos en su superficie. El primero es un epitelio pavimentoso estratificado de tipo mucoso, que cuando hablemos de epitelio pavimentoso estamos hablando de un epitelio de tipo escamoso. Ya va a tener características muy similares a la epidermis, con la diferencia de que este no va a ser queratinizado. Va a estar conformado principalmente por tres capas. Una capa basal o germinativa, que está constituida por una capa de células cilíndricas con núcleos ovales que reposan sobre una membrana basal. Va a estar la capa espinosa, que puede comprender hasta 8 o 10 capas o filas de células con núcleos redondos y fijadas entre sí por filamentos de unión muy sólidos que van a proporcionar a este epitelio una resistencia muy notable. Finalmente, vamos a tener la capa superficial, que no está tan bien delimitada con relación a la capa espinosa y va a estar formada por varias filas de células más o menos aplanadas, de núcleo visible y que se van a descamar sin experimentar queratinización, que era lo que les explicaba con respecto a las diferencias con la piel. Esta diferencia va a generar de que, a diferencia también de la piel, al no queratinizarse, las células de este epitelio van a actuar como si fuesen una sola. Ahora, frente a presencia de tóxicos, irritación constante, inflamación crónica que puede producir, por ejemplo, el cigarrillo, esta cubierta va a tener unos cambios que van a hacer que esto se engruese y quede muy parecido a lo que es el tejido como de la córnea, que es del ojo, que es mucho más grueso y menos funcional. En cuanto a la otra capa, nosotros vamos a tener un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado de tipo respiratorio. ¿Ya? Este tipo de epitelio es muy clásico de encontrarlos en el sistema respiratorio, ya donde nosotros vamos a encontrar distintas capas donde vamos a tener, al igual que la anterior, una capa profunda que es basal o de tipo germinativa, ya donde vamos a encontrar células que son redondas, cúbicas o piramidales, poseen un núcleo redondo u oval y ocupa aproximadamente el 60% de la superficie celular. En cuanto a la capa media, va a estar compuesta por células cilíndricas, llamadas células intermedias, que es como esta que está redondeando aquí, ya que son células de reemplazamiento, por lo tanto nosotros cuando lo veamos en un tejido puede que lleguen o no a la superficie y van a ir desde la zona basal, pero va a ser como una célula inmadura. Y finalmente tenemos la capa superficial, que va a estar compuesta por dos tipos de células principalmente. Por un lado vamos a tener las células ciliadas, las cuales tienen la característica de presentar unos cilios, como se explicó en la clase pasada, que lo que van a generar es arrastrar o estar como debajo de la superficie acuosa y arrastrar el moco contra gravedad con potenciales patógenos.
Y la otra célula que vamos a encontrar corresponden a las células caliciformes, las cuales en su interior tienen las mucinas, las cuales son las secretoras de moco, ya que y estas son las que van a formar lo que se llama el sistema mucociliar. El epitelio se va a ir distribuyendo de manera asimétrica por las distintas regiones. Ya, por ejemplo, tenemos, como vemos aquí en este cuadro, tenemos lo que es la zona de la epiglotis, donde vamos a tener un escamoso que va a ser el único de la zona que va a tener características de tipo queratinizantes. En el caso de la supraglotis, escamoso no queratinizante, el cual va a ser muy similar al tejido que vamos a encontrar en el dorso de la boca, en la faringe, en la orofaringe específicamente, y en la zona incluso algunas superficies laterales. En el caso de la zona del ventrículo, que recordemos que es este repliegue que se forma entre lo que es el pliegue vocal y el pliegue vestibular, ya vamos a encontrar un epitelio de tipo respiratorio alto de 8 capas y en la subglotis respiratorio bajo de 4 capas, el cual ya es muy similar al que vamos a encontrar en la tráquea. Otras zonas que hay que destacar corresponde a los repliegues aritenoepiglóticos, donde su epitelio es de tipo pavimentoso estratificado, ya que es escamoso, estratificado. Las bandas ventriculares que van a estar recubiertas por epitelio cilíndrico ciliado y se extiende hacia los ventrículos, ¿ya? Y es una zona de la mucosa laringea en la que se producen con frecuencia las metaplasias, que ese es un dato bastante interesante de destacar. En el caso de las cuerdas vocales, van a estar recubiertas de epitelio escamoso estratificado con muy poca o escasas glándulas submucosas. ¿Ya? Clásicamente se ha considerado que este epitelio llega hasta el borde interno de la cuerda vocal y toda su extensión desde la comisura anterior hasta el proceso vocal del aritenoides. Y otros pliegues que también es importante destacar la histología corresponde al pliegue interaritenoideo y la mucosa aritenoide que van a estar recubiertas por epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Y con respecto a la localización del epitelio pavimentoso estratificado en la laringe, se ha de tener en cuenta de algunos factores. Entre ellos es que su distribución descrita va a diferir entre autores. Para conceptos del curso, nosotros vamos a considerar lo que incluye la mayoría de los autores que se considera que recubre la mitad posterior de la cara laringea del epiglotis, la cara anterior de los aritenoides y el borde interno de las bandas ventriculares. Las divergencias de criterios al respecto tienen su explicación en la evolución normal del epitelio laringio según la edad y las variaciones que experimenta. Así que cuando ustedes ya estén en cursos más avanzados y empiecen a estudiar las laringes, es muy importante que siempre se considere cuál es la edad del sujeto en la cual se está haciendo el estudio. Con respecto a la membrana basal, esta se encuentra bajo el epitelio, ya separa el epitelio del corion, que recordemos que es la lámina propia, que corresponde a tejido conectivo. Su función es hacer soporte al epitelio y fijación del epitelio hacia el corion. Es más, esta estructura eh, que va a ser muy delgada a nivel de los ventrículos y va a tener algunos engrosamientos que son importantes para determinadas zonas. Y estos engrosamientos van a permitir la biomecánica y movimientos de las cuerdas vocales sin su desprendimiento. Las zonas donde nosotros vamos a tener estos engrosamientos son los siguientes. A nivel de vestíbulo laringio, se va a formar a cada lado de los ligamentos aritenoepiglóticos, la membrana cuadrangular y el borde libre de las bandas ventriculares van a formar el ligamento tiroaritenoideo superior. En el caso de la región glótica y subglótica, la membrana se va a denominar cono elástico y la parte superior de este cono va a estar formado por el borde libre de las cuerdas vocales, el ligamento tiroaritenoideo inferior y la membrana cricotiroidea.
Y un detalle importante también clínico es que tanto la membrana basal como la lámina propia son los espacios donde se desarrolla la mayor parte de las lesiones cordales benignas subepiteliales. Ya, entonces ahí están escritos los engrosamientos de la membrana basal que les mencioné recién. En cuanto al corion, que corresponde también, es el nombre que recibe la lámina propia, ya que es la que tenemos destacada aquí. Ya todos los que estuvimos describiendo recién corresponde a este pequeño espacio. En esta lámina propia va a estar por debajo de la membrana basal. Está constituido por una delgada cubierta reticular formada por fibras conjuntivas y fibras elásticas. Va a presentar, sobre todo sobre las cuerdas vocales, múltiples papilas vasculares y en las bandas y las cuerdas de la dermis va a poseer folículos cerrados. Y esto es lo que se denomina la amígdala laringea. En cuanto a la histología de las cuerdas vocales, y anatómicamente los pliegues vocales se pueden componer de varias capas. Se han descrito clásicamente 5 capas, las cuales se consideran la más superficial es el epitelio, luego viene la lámina propia, que a su vez se divide en una porción superficial, una media y una profunda, y el músculo vocal que corresponde al músculo tiroaritenoideo. Pero desde un punto de vista mecánico, estas capas se pueden agrupar en 3 secciones. La mucosa, formada por epitelio y la capa superficial de la lámina propia, el ligamento, compuesto por las capas intermedia y profunda de la lámina propia, y el músculo vocal. En el caso de la mucosa, que va a ser la capa más superficial, que es la que se destaca ahí con rojo, eh, va a estar superficial a los pliegues vocales, cuya integridad se va a ver comprometida por los altísimos índices de impacto y tracción debido a las vibraciones derivadas en el acto fonatorio. En la voz cantada incluso se puede llegar hasta los 1700 y 1800 Hz, ya de ciclos de vibraciones por segundo, perdón. Los pliegues vocales van a estar recubiertos por una capa de epitelio estratificado escamoso, no queratinizado, cuya función principal va a ser la proteger la zona que se encuentran sometidas a continua abrasión e impacto, como las que reciben los pliegues vocales debido a la vibración fonatoria. Por eso es muy importante, sobre todo cuando esta zona esté inflamada, es que se haga el reposo vocal. Aquí podemos ver lo que es el pliegue vestibular, lo que es la cuerda vocal con la capa mucosa, que fíjense lo amplia que es debido a al sometimiento constante que va a tener a abrasiones, donde vamos a tener nosotros la lámina propia y el músculo vocal. Fíjense cómo vamos a tener aquí el músculo en la zona profunda, donde vamos a tener la lámina que va a estar dentro de lo que es la lámina propia, y en la zona donde se va a estar uniendo el epitelio con la lámina propia, nosotros vamos a tener la membrana basal, que recordemos que era el que le daba soporte al epitelio y lo une a la capa superficial de la lámina propia o el coreo. Esta membrana va a estar conformada principalmente por fibroblastos y son muy importantes porque son los que van a estar participando en la cicatrización y restauración de las células epiteliales y el colágeno, ya que va a ser que va a tener la capacidad de formar fibras flexibles pero resistentes a la tracción. En cuanto a otros elementos que nosotros podemos encontrar dentro de la histología, tenemos las glándulas, que son anexos del epitelio, estando generalmente repartidas en grupos. Hay algunas serosas puras, que recordemos que son las que van a secretar una sustancia mucho más acuosas, y tenemos y tenemos algunas mixtas, que son seromucosas y son de tipo túbulo alveolar. Otros, aquí nosotros podemos ver de mucosos. Ahí tenemos los mixtos, que podemos encontrarlos como semilunares, ya solamente mucosos, que son las más blanquecinas, o los serosos.
También nosotros, otro de los elementos que vamos a encontrar va a corresponder a tejido cartilaginoso, en este caso elástico, porque es la epiglotis. Si estuviésemos, por ejemplo, a nivel del cricoides o del tiroides, encontraríamos un cartílago hialino. Y un elemento que no aparece en ninguna de las imágenes, pero sí es importante destacar, em, ya que en la laringe, tanto como en el esófago, la cavidad oral y la vagina, se han encontrado la presencia de melanocitos. Ya, si bien los melanocitos es difícil de que se puedan localizar en los tejidos, las teorías que intenten explicar su presencia en estos sitios, que no son de tipo ectodérmicos, incluyen la migración de melanoblastos con el mesodermo a sitios viscerales y sobre todo a la transformación de elementos de la cresta neural en melanocitos, así como la metaplasia del epitelio escamoso y glandular de las células productoras de pigmento. Por lo tanto, con esto se trata de justificar las metaplasias que se pueden producir en estas zonas. Bueno, esto ha sido la primera parte de esta clase. Espero que les haya quedado todo súper claro. Cualquier duda me escriben al correo o al foro. Que esté muy bien. Chao, chao.